Buenos días, gente. Muy buenos días. Hoy nos estamos yendo de Guatapé. Qué pueblo hermoso, qué cosa linda. Allá tenemos el Peñol, la Piedra del Peñol, nombre apropiado. Y el plan de hoy es irnos hacia el oeste de Antioquia. Hemos estado recorriendo el este estos últimos días y ahora me voy para el oeste de Antioquia. Hoy vamos a llegar hasta Ciudad Bolívar y un par de pueblitos más, posiblemente hacer noche en Andes y de ahí salir a visitar otras cosas que hay, dando vuelta ahí en ese lado de Antioquia. Qué estado hermoso, el clima perfecto, la geografía perfecta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Más lindo que Medellín, los pueblos de afuera, mil veces más lindo que Medellín. Pero bueno, espero que ustedes lo estén disfrutando como lo estoy disfrutando yo y que se queden conmigo este viaje, hoy también, no se me queden y vengan conmigo a viajar. Esta ruta que voy a hacer ahora es la misma, tengo que volver a Medellín, pasar por Medellín y salirme hacia el otro lado. No hay manera de evitarlo a Medellín, salvo que me quiera largar a hacer enduro en unas trochas, ¿no? Entonces me voy a ir hasta Medellín, tengo 4 horas de viaje, es temprano, son las 10:30 de la mañana, así que sobra el tiempo para disfrutar. Vamos a ir tranquilo, despacio. No se me queden, nos vamos. Voy a cruzar Medellín, gente, de este a oeste. Y ahora hemos agarrado ruta alterna, secundaria, parece ser ruta de camiones, para poder seguir hasta Ciudad Bolívar. Pasamos Medellín sin inconveniente, había mucho tráfico, pero no estaba parado, no había bloqueo, así que muy pocos problemas. Eso es lo bueno de pasar fuera de la hora pico, porque en la hora pico, oh por Dios, ese lugar sí que no se puede circular. Ahora vamos subiendo montaña, porque como saben, Medellín está entre las montañas en un tipo valle y ahora nosotros tenemos que subirnos a las montañas nuevo, así que le vamos a ir pegando por acá. Parece que es una ruta de buenas vistas, así que a lo mejor les puedo mostrar un poco. Estoy pasando por un pueblo que se llama Amagá. El pueblo está todo para la derecha mía, acá abajo. Todo el pueblo está para acá, miren, en la baja de eso. Profundo, pero seguimos de largo. Me está agarrando hambre ya. Vamos a tener que buscar dónde comer en un poquito tiempo nomás. Ahí ya lo habíamos visto antes, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero acá estoy bajando por la ruta 60, vengo hace rato ya empinado hacia abajo y me acabo de dar cuenta que estoy mirando esa montaña de forma piramidal, es el mismo, esa montaña tiene ese triángulo así de 3 lados y es una de las cosas que nadie se explica, no me acuerdo ahora el nombre. Llegué hasta el río. Parece que controlado quién puede pasar y quién no. Pasamos nomás. Miren eso. Tremendo río. Estoy medio cansado ya. Vamos. Miren. Bueno, y ahora que terminamos de bajar, calculo que termino de subir. Empiezo a subir. Me quedan 34 kilómetros a Ciudad Bolívar. Según el GPS son 45 minutos. Bienvenidos a Ciudad Bolívar, gente. Un pueblo que se destaca por construcción colonial. No sé cuánto ha quedado de eso, pero bueno. Uno de los tantos pueblos bonitos se encuentra en el suroeste de Antioquia. Queda casi con el borde con Caldas, que es hacia donde nos estamos dirigiendo, hacia Caldas. Vamos a buscar la plaza de este lugar, a ver dónde queda y ya les muestro. Estoy en el parque principal de Ciudad Bolívar. Me gusta que hay muchísimas mesas y sillas y la gente se viene acá y se sienta y comparte. De este lado y de aquel lado es todo el mismo parque. Allá enfrente está la iglesia. Y este es un monumento en honor a los fundadores de Ciudad Bolívar, porque resulta que más o menos por 1835 creo que fue. Había unos arrieros pasaron por acá y quisieron hacer un asentamiento. Entonces se asentaron, fundaron la ciudad y empezaron a juntar gente y
y a pelear para que ser un municipio independiente, que les tomó hasta 1860, recién en esa época. Bueno, entonces como la mayor parte del trabajo en el área es cafetero y la mula es una de las cosas esenciales, pues entonces el homenaje a los arrieros. Y bueno, vamos a ir a ver la iglesia. La iglesia también es viejita. Y miren qué bonito el parque. Se nos está por venir el agua, lamentablemente. Se me está por venir el agua, me tengo que meter adentro en algún lado, porque no estoy todavía donde quería llegar hoy. Pero bueno, mientras tanto vamos a ver un poco acá, filmar un poco y ver cómo es la iglesia por dentro, que dicen que es bien bonita. La iglesia está dedicada a la Inmaculada Concepción y es también de 1850 y algo. Está muy bonita, muy bien mantenida. Representativa del pueblo también, se la ve en todos los lugares que uno hay fotos de Ciudad Bolívar, está la iglesia. Bueno, la verdad que esperaba un poco más de construcción colonial, no hay tanta como yo esperaba, pero se lo ve bien, sobre todo acá a la vuelta de la plaza, se lo ve bastante lindo, así que no está tan mal. Muchas heladerías, esa es la primera vez que veo tantas heladerías todas juntas. Todo esto es la plaza. Bien bonito. Una de las cosas que se rescatan acá muchísimo es el caballo, todavía se usa mucho. Y lo rescatan muchísimo en todas las actividades. Así que, como pueden ver, allá al fondo caballos, caballo acá, paseos a caballo, todo a caballo. Miren qué bonito esto. Voy a parar en un pueblito que está cerca acá, a unos 30 minutos, que se llama Hispania. Y acá estamos en lo que sería lo más norte también del eje cafetero. Si ustedes se acuerdan, cuando estuve en Córdoba estaba más o menos lo más sur del eje cafetero. Desde Córdoba hasta acá arriba, en una línea más o menos vertical, es que se encuentra todo el eje cafetero. Y ahí se produce la mayor gran cantidad de café de Colombia. Todo el área muy linda. El Quindío muy bonito. Antioquia muy bonito. Todo hermoso. 30 minutos más estoy en este otro pueblo. La ruta para llegar es más o menos la misma que por donde entré acá. Tengo 15 minutos hasta un cruce y de ahí del cruce un desvío hasta Hispania. Y de ahí seguimos al sur hasta Andes. Bienvenidos a Hispania, gente. Ya me metí por el lado que no era, pero esto me va a llevar al centro lo mismo. Pueblito de la montaña típico. Hispania. Qué bonito. Damos una vueltita y paramos un poquito. Estos pueblos tienen una tranquilidad, jefe. Tienen una tranquilidad estos pueblos. Increíble. Muy poco ruido, muy poco tráfico. Gente tranquila, tomando café. Divino. Acá hay un café. Vamos para acá. Pum, pum. Pum, pum, pum. Me paré unos minutos nomás. Hermoso parque.
realmente. Miren, tiene un café acá en el medio, en el kiosco. Unas flores espectaculares. Una belleza realmente. Ahí está la iglesia. La iglesia es una de las cosas también icónicas de acá. Muy conocida. Este pueblo tiene que ser más o menos de la misma época que Ciudad Bolívar. Más o menos, calculo yo. Y la gente acá, tranquila, ¿ven? Esto es lo que más me gusta de estos pueblitos. Todo el mundo sentado tomándose su cafecito. Espectacular. Oh, mira la iglesia, está medio oscuro acá adentro. Está medio oscuro. Ah, está bien. Posiblemente en sus orígenes haya sido más más rústica. Ahora tiene puertas de lata, así que no sé. Ah, mira, ya tiene una peatonal. Una belleza. Miren todas estas plantas. Qué espectáculo. Muy bonito, muy bonito. En la casa allá atrás con sus plantas también. Este lugar es espectacular. Ay. Zona Wi-Fi gratis. Eso hay en todos lados, he visto, en Colombia, que la plaza tiene Wi-Fi para la gente. Les voy a decir que la velocidad de ese Wi-Fi no es espectacular, pero está ahí, mínimo. Así que, bueno, bonito. No es que hacemos, creo que seguimos de largo, pero miren, ahí está la moto, espectacular. Y salimos de España, ahí están las letras. Nosotros salimos por acá y nos vamos media hora más hasta Andes. Espero que en Andes podamos conseguir dónde quedar, ¿no? Pues está haciendo tarde, ya son las 4:30. Se va a hacer de noche en unos minutos nomás. Vamos a pegarle hasta Andes, que es una ciudad un poco más grande. Y ahí veo si encuentro lugar para dormir. Y ya se acaba el día por hoy. Muy bonito todo, che. Muy bonito los pueblos, muy bonito la ruta, el paisaje. Antioquia está espectacular. Buenos días. Estoy en Jardín. Ayer se me hizo tarde y se puso medio oscuro y estaba medio frío, así que no dio para filmar mucho. Pero bueno, me quedé acá al final y está espectacular. Es un lugar hermosísimo, ya les voy a mostrar. Pero además miren la cantidad de gente. Miren esto. Un movimiento espectacular. Y bueno, me encontré ayer cuando llegué me encontré con unos amigos que había conocido en Circasia. Y mirá la casualidad, nos encontramos acá. Así que ahora vamos a ver si nos vamos a almorzar. Y después vemos qué más hacemos. Muy bonito el lugar. Estuve averiguando un poco ahora. Y resulta que el evento es un evento especial, no es que siempre es así. El evento se llama la Antioqueñedad. Y es más bien una cosa en que todas las escuelas salen a vender, donde los padres les ayudan y les enseñan a los chicos a producir, a comercializar, a cobrar, a promocionar, todo eso. Y hay de todo. Por ejemplo, esto que me compraron, que se llama guarapo, y es una mezcla de jugo de caña de azúcar con limón y de hielo, muy rico, muy rico. Pero bueno, hay de todo, un lío de música increíble. Bueno, los chicos nos invitaron a venir a conocer este lugar. Se llama
Dulces del Jardín. Es una fábrica de dulces artesanales que tienen cosas rarísimas, como dulce de pétalo de rosa, ¿no? O de unas frutas medias raras y demás. Hay un dulce que se llama arracacha, muy rico todos. Y además de eso es un café, tiene un café y el café está muy rico realmente. Y además el café tiene un jardín. Yo pensé que era un vivero, pero no, es un jardín nomás. Y miren la belleza de esto. Este es el jardincito. Miren esto, es espectacular. El negocio empezó en 1966 y era una piecita y vendían gelatina. Y hoy están exportando dulces. Así que la verdad que muy interesante. Me llamó mucho la atención y me gustó mucho además. Muy rico, muy lindo. Acá está la familia que son dueños, con todos estos. Muy lindo. Vamos a seguir ruta. Acá está el amigo David. A David lo conocí en Caucasia. Caucasia, Antioquia. Volvimos y nos cruzamos acá en Jardín. Casualidad, sí, ¿no? Casualidad. Si se acuerdan que yo le dije que yo iba andando en la moto y nos paró uno y me dijo, ustedes parecen perdidos, y nos ayudó a conseguir hotel. Es el muchacho. Él y yo y nos cruzamos otra vez aquí en Jardín, haciendo ruta. Haciendo ruta. Así que bueno, ellos andan recorriendo de vacaciones y nosotros andamos viviendo por ahí. Y acá hemos coincidido. Bueno, seguimos. Miren qué bonito esto. Realmente un pueblo muy lindo, Jardín, ¿eh? Vamos a ver si nos quedamos más tiempo. Este es el interior de la iglesia de acá de Jardín. Es un monumento nacional. Y como lo vieron afuera, es súper interesante en la construcción que tiene. Además acá adentro está muy bonita. Muy bonita. El atrio está impresionante. Y me llamó la atención que en vez de puertas tiene estas rejas, por lo que si bien uno no puede ingresar durante las horas en que está cerrada, que son pocas en realidad, uno puede mirar desde afuera al menos
cómo es la iglesia. Así que de noche, cuando pasé ayer, estaba iluminada adentro y claro, se podía ver todo desde afuera. Lo otro interesante, como les había ya mostrado, la plaza hoy había sido el centro de una actividad escolar, pero esto es como luce normalmente. Las mesas pertenecen a diferentes negocios y uno se sienta en la mesa y viene un mozo de los negocios que quedan alrededor de la plaza a atender y a ofrecer la comida o bebida del lugar. Es muy tranquilo, la verdad, muy tranquilo, es muy lindo para estar sentado. La gente mayor se viene acá a la plaza y se sienta, se quedan a pasar la tarde. Está realmente espectacular. En este momento estamos disfrutando de la proximidad de un tormentón que se viene. Que ya parece ser diaria la cosa por acá, pero es como primavera, ¿no? O sea, empieza el día con sol, se va nublando hacia la tarde. A lo mejor llueve un poco, no todos los días llueve, y después ya vuelve a salir el sol o ya se hace oscuro y el sol vuelve al día siguiente. Normal. El pueblito muy bonito, muy bonito. Esto es todo desde Jardín, gente. Espero que les haya gustado como me gustó a mí. Si les gustó, no se olviden de suscribirse. Pónganle me gusta al video, obviamente. Compartan y comenten. Y nosotros seguimos ruta.